para escuchar tu voz y para aprender de ti. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos y esperamos, Señor, que esta palabra haga la obra para la cual tú la estás enviando en este instante. En tu nombre, por el Señor Jesucristo, lo pedimos todo. Amén y amén. Siéntense, hermanos, son tan amables. Quiero saludar también a todos los que están siguiéndonos por las redes sociales, por Facebook, por Ustream, en fin, los que están en este momento siguiendo la palabra del Señor que está siendo predicada desde este lugar. Esperamos que el Señor también les hable a ustedes y los ayude en todo lo que el Señor tenga para cada uno. Gloria al Señor. Hermanos, en el día de hoy vamos a estudiar los dones de poder. Esta es la que vamos a estudiar hoy, dones de poder. Aquel que concede los dones, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Y Él es inmutable, ¿verdad que sí? O sea, eso quiere decir que Él no cambia. Y desea que su iglesia continúe manifestando esos dones de poder y de gracia a través de la predicación del Evangelio de poder y de gracia. Amén, gloria al Señor. Sin embargo, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo distribuye los dones de poder cuando sus siervos tienen como prioridad servir al prójimo, porque estos dones no son dados para beneficio nuestro, sino para beneficio de todas las demás personas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cuál ha sido su prioridad en su vida, en la iglesia, en cualquier lugar donde usted se encuentre? ¿Cuál ha sido su prioridad? ¿Servirse a usted mismo o servirle a los demás? Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, si su prioridad ha sido servir al prójimo, en la medida que estamos activos en alcanzar al mundo, nos convertiremos en vasos que pueden ser usados por el Señor. Por eso tenemos que buscar con anhelo esos dones de poder, que ya les voy a decir cuáles son, aunque ya se los había mostrado un poquito en el servicio anterior, pero hoy se los voy a enseñar cada uno de estos tres dones. Amén, gloria al Señor. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, gloria al Señor. Hermanos, yo quiero que ustedes sepan que los dones de poder son simplemente capacitaciones especiales en situaciones que demandan la acción sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Eso es lo que son los dones de poder. Capacitaciones especiales en situaciones que demandan una acción sobrenatural del Espíritu Santo. Eso es lo que son. Y quiero mostrarles aquí en la palabra del Señor algunos versículos especiales. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16, donde dice que el Evangelio, habla acerca del Evangelio de poder, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén, gloria al Señor. Hermanos, el Evangelio es un Evangelio de poder, ese es nuestro Evangelio. Nuestro Evangelio no es un Evangelio por ahí de agüitas tibias ni de estas cosas, no. Es un Evangelio pero de poder, gloria al Señor Jesús. En Romanos 15, 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pero ¿cómo ha sido? Con potencia de señales y prodigios. Hermano, el Evangelio siempre debe estar seguido de las señales que acompañan a todo aquel que cree, de los prodigios que el Señor hace a través de la fe de los creyentes, aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor Jesús. O sea que nuestro evangelio es un evangelio ¿de qué? De señales y de poder, gloria al Señor, y de prodigios. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Hermanos, el poder que nosotros tenemos es un poder excelente, pero está en estos vasos que son simplemente de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia no sea de nosotros, sino de quién, de Dios, del poder de Dios. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 4, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Hermanos, hay una promesa de parte de Dios en este versículo, y es que el poder de Dios es en nosotros. Amén, gloria al Señor. Dice, porque aunque fue crucificado, o sea, el Señor Jesucristo, en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Aleluya. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, dice así, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Hermanos, entonces, ¿cómo es que va a ser edificada la iglesia? ¿Cómo es que vamos a ser edificados nosotros que somos la iglesia? ¿Quién me da una idea? ¿Cómo? Por los dones. ¿Verdad? La única manera de edificar la iglesia son a través de los dones. Y los dones son hombres y mujeres. Hombres y mujeres que el Señor capacita. Ustedes son los dones del Señor para esta iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, y esta iglesia va a ser edificada es a través de los dones del Espíritu Santo, que son ustedes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para edificación de la iglesia. Pero todo empieza en ustedes. Que anhelen y procuren tener esos dones. ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? O sea que la iglesia no va a ser edificada si ustedes no buscan esos dones. Si ustedes no anhelan esos dones. Aquí ya les enseñé acerca de 3 dones, que fueron los primeros que les dije, los dones de, amén, sí, sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Ahora estamos hablando acerca de otros dones también, que son los dones de poder. Gloria al Señor Jesús. Ahora, hermanos, dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y de poder. Hermano, eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Demostraciones del Espíritu y del poder de Él en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, y todo esto sucede es a través de la fe. Es a través de la fe. ¿Qué es lo que es la fe? A ver.
Exactamente, es lo que dice en Hebreos 11.1, ¿verdad? Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así dice Hebreos 11.1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Eso es lo que es fe. Ahora, hermanos, pero hay una diferencia entre la fe salvadora y el don de fe. ¿Cuál es esa diferencia? Yo creo que eso tiene que quedar bien claro en nosotros. La fe salvadora es una fe que nos ayuda a creer en la obra que hizo el Señor Jesucristo. Esa es la fe, en el sacrificio que Él hizo. La fe en creer que esa sangre nos limpia de todo pecado, que esa sangre todavía está fluyendo y que nosotros podemos meternos debajo de esa sangre y ser emblanquecidos. Eso es por fe. Amén, gloria al Señor. Esa fe salvadora es la que nos lleva a apartarnos de todos los pecados. ¿Por qué? Porque ahora amamos al Señor por la fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, pero el don de fe, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El don de fe, ya es lo que les digo, es esa capacidad especial que da el Señor para actuar en algún momento de una manera sobrenatural. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, el don de fe, la fe salvadora proviene ¿de dónde? De la proclamación, ¿verdad? Del Evangelio, de la palabra de Dios. Por eso es que dice la Biblia que la fe no es de nosotros, sino que es de Dios. Y dice que a través de la predicación del Evangelio es que se produce la fe en nosotros. Es a través de esa predicación, gloria al Señor. Proviene de la proclamación del Evangelio. Esta fe nos lleva entonces ¿a qué? A recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Mientras que el don de fe es la capacidad que el Espíritu Santo concede a nosotros los creyentes para que realicemos cosas que pasan, que trascienden de lo que es el aspecto natural de la vida. Vamos a hacer cosas que son sobrenaturales. Eso es el don de fe. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes estén muy atentos a todo lo que voy a decirles hoy, para que de esta manera ustedes puedan salir edificados y deseosos de procurar tener estos dones de poder en ustedes, gloria al Señor Jesús, porque es la manera como la iglesia va a ser edificada. Es la manera como nosotros somos edificados, gloria al nombre del Señor Jesucristo. A ver, ¿cuántos recuerdan los dones de revelación de que hablamos la vez pasada? ¿Cuáles son esos dones de revelación? Ya la hermana Matilde se me adelantó un poquito. Fueron la palabra de sabiduría. Lo segundo, la palabra de ciencia. Y tercero, el discernimiento de espíritu. La iglesia necesita esos tres dones también para poder ser edificada. Y esos dones, hermanos, están en ustedes. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu. Esos son los dones de revelación. Ahora tenemos los dones de poder. Son tres dones también que el Señor nos concede a cada uno de nosotros. El primero es el don de fe. El segundo es los dones de sanidades. Y el tercero son los dones de la operación de milagros. Entonces, ¿cuáles son los tres dones de poder? Fe, sanidades y milagros. Fe, sanidades y milagros. Hermanos, yo creo que si nosotros entendemos bien estos tres dones, vamos a anhelarlos, vamos a desearlos, vamos a procurarlos y vamos a experimentarlo también en el día nuestro, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, miren, nosotros tenemos que mirar siempre a quién, al Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo absolutamente para todos. Tenemos que mirarlo permanentemente a Él. El ministerio terrenal del Señor Jesús estuvo marcado, hermano, por numerosos milagros. Numerosos milagros.
cantidades de milagros. Principalmente, ¿cuáles eran los milagros que él hacía? Sanidades. Sanidades. La historia de la iglesia comprueba que la iglesia del primer siglo también realizó milagros en el poder del Espíritu Santo. Entre los primeros cristianos abundaban los dones de poder. Por eso ellos podían hacer esas cantidades de milagros. Hermanos, y aquí es donde yo quiero que ustedes piensen. El Espíritu que le dio a ellos, el Señor Jesús que le dio a ellos, esos dones, esas manifestaciones tan poderosas, ¿será que ha cambiado? ¿Será que se ha hecho menos poderoso? ¿O será que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de mañana? Entonces, si Él es el mismo, lo que Él da sigue siendo lo mismo. Y eso no cambia. Entonces lo que ha cambiado es el anhelo que nosotros tenemos de esos dones. Lo que ha cambiado es lo que nosotros procuramos por esos dones. Eso es lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado es también la dedicación que nosotros damos al Señor para conseguir cada una de estas cosas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermanos, ¿por qué en la actualidad no vemos la manifestación de los dones de poder en nuestro medio con más frecuencia? Esto es algo que un día se preguntaba aquí nuestro hermano Braulio. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los dones? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las sanidades? ¿Dónde están los paralíticos que se levantan? ¿Dónde están los ciegos que ven? ¿Dónde están los muertos que son resucitados? ¿Dónde están? Están todavía en nuestras manos. Están todavía aquí metidos. ¿Por qué? Porque no hemos sacado eso, no hemos procurado eso que el Señor quiere. Y eso me motivó a mí a preparar para ustedes esta enseñanza. Gloria al Señor. Hermanos, ¿será falta de conocimiento acerca del tema? Yo creo que sí. ¿O será por causa del mal uso que algunos hacen de los dones divinos? Es posible también. Pero hermanos, lo importante es que usted salga motivado en este día, en esta mañana, a meterse en el Señor y a procurar esos dones, a estudiar esta palabra, a mirar lo que hizo la iglesia primitiva, porque nosotros somos la continuación de esa iglesia primitiva. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, hoy lo que yo quiero que usted aprenda es solamente acerca de los dones de poder. Vamos a ver cómo son necesarios para la vida de la iglesia. Si usted desea recibirlos y usarlos para la gloria del nombre del Señor Jesucristo, entonces, hermanos, son suyos. Búsquelos con fe, en oración, eso es todo, no es más. Tenga fe de que para usted son. Tenga fe de que a usted se le va a dar, que el Señor Jesús se lo va a dar a usted. Y simplemente empiece a vivir como que usted ya tiene ese don. Empiece a actuar como que usted ya tiene ese don. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a empezar entonces con el primero, el don de fe. Primera de Corintios 12:9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Así dice aquí en Primera de Corintios 12:9. O sea, cuando el Señor está repartiendo los dones, Él empieza a dar a uno una cosa, a otro otra cosa, a otro otra cosa. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra discernimiento de espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. En la epístola de Hebreos que acabamos de leer, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en Hebreos 11:1. Hermanos, esta es la definición bíblica de fe, ya que muestra una total confianza y dependencia en ¿quién? En el Señor Jesucristo. O sea, es certeza de lo que se espera, algo que ya hemos pedido. Convicción absoluta de lo que todavía no se ve, como si ya lo hubiéramos recibido. ¿Y a quién es que nosotros, de quién es que nosotros esperamos? ¿Y a quién es que nosotros le pedimos? Es al Señor Jesucristo. O sea que la definición bíblica de fe es una muestra de total confianza y total dependencia ¿en quién?
En el Señor Jesucristo, exactamente. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a la Biblia, al capítulo 11 de Hebreos, que es conocido como la galería de los héroes de la fe, y quiero que vayamos en este momento a Hebreos 11. Si tienen su Biblia y le es fácil llegar a Hebreos 11, hágalo. Desde el verso 1 en adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vea cómo dice, porque en ella, o sea, ¿en quién? ¿En quién? No, ¿en quién? En la fe, en la fe, en la fe. Porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estamos hablando de la gente del Antiguo Testamento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La Biblia dice que en el principio creó los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, eso lo creemos por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel, ¿qué dice? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, dice el verso 5, Enoc. Ustedes van a ver aquí esta tremenda galería de hombres de fe. Y esta lista, hermanos, a nosotros nos inspira, nos anima y nos motiva, ¿verdad?, a saber que en el Señor podemos alcanzar grandes cosas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínense un hombre que por la fe no murió. Simplemente él caminó con Dios. Caminó con Dios. 365 años caminó Enoc con Dios. Y dice que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice el versículo 6 de este capítulo 11 de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, esto es para nosotros, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted vino aquí y no tiene fe, nada está haciendo aquí. Váyase. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y si usted no cree que Dios existe, ¿para qué está aquí, hombre? Está perdiendo el tiempo. Tiene que empezar por creer que Dios existe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que usted debe entender, hermano, que usted viene aquí con el deseo de agradar a Dios, de buscarle a Él. Usted debe saber algo, y es que Dios le va a dar a usted un galardón, a usted le va a dar un premio, le va a dar un regalo, le va a dar un don, algo especial le va a dar a Dios a usted. Aleluya. Siete. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y mire, dice aquí que por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya. Hermano, mire, nosotros tenemos que entender una cosa, que cuando Dios nos promete algo espiritual. Pero casi siempre lo hace en base a cosas materiales que nosotros podemos entender, nosotros podemos ver, nosotros podemos
tocar y palpar. Pero cuando nosotros somos bien instruidos en Dios, nos vamos a dar cuenta que esas cosas materiales son simplemente pasajeras, temporales, y que no es lo que Dios quería o quiere darnos como definitivamente para nosotros, sino que es algo mientras tanto. Como cuando una mamá le dice al niño, tómate esto mientras está el almuerzo, cómete esto mientras está la cena, tómate esto mientras tanto. Amén, gloria al Señor. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos da bendiciones aquí en esta tierra mientras llegamos a la bendición real, a la bendición verdadera. Verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, si el Señor le hace una promesa a usted y usted dice, bueno, pero yo a esta edad, yo en este momento de mi vida, yo cuando ya no tengo fuerza ni siquiera para trabajar, yo cuando ya estoy con tantas enfermedades encima, no, usted no, es que no es usted que lo va a hacer, el que lo va a hacer es otro, es el que lo está prometiendo. Y el que lo está prometiendo él es el que tiene todo poder, él es el todopoderoso. Entonces él lo va a hacer porque él puede hacerlo y porque para él no hay nada imposible, aleluya. Dice, por lo cual, verso 12, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, conforme a la fe, murieron todos estos, ¿sin qué? Imagínense ustedes, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bueno, el pueblo de Israel fue llamado de una manera muy especial. A un hombre solamente se le llamó. Un solo hombre. Un solo hombre que estaba con una esposa y con un sobrino. Y que tenía también un papá. Y cuando escuchan el llamado de Dios, estos se les pegan a él. Porque había una promesa de que le iba a dar una tierra grande. Una tierra fértil. Una tierra que fluía leche y miel. ¿Quién no quiere estar allí? Entonces se le pegaron. Pero resulta que el Señor no lo había llamado a ninguno de nosotros. Él lo ha llamado solamente a él. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, él empezó a caminar con Dios inmediatamente. Ese era el hombre de fe. Es el padre de la fe. Y de él tenemos que aprender nosotros. No, si el Señor nos dice algo a nosotros, no importa la edad que tengamos, no importa el estado en que estemos, no importa que andemos cojeando, no importa que no sepamos hablar como Moisés, que era tartamudo. No importa que seamos un niño como lo era Jeremías. Hermanos, pero si el Señor nos llama, vamos a ir, vamos a hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Aleluya. Y quizá usted va a empezar a caminar y ni lo va a recibir. Pero usted, si usted tiene esa fe, lo va a creer como si ya lo tuviera. Y los que vengan detrás de usted, ellos lo van a recibir. ¿Por qué? Porque le vieron la fe a usted. Le vieron la fe a usted. El pueblo de Israel empezó entonces con Abraham. Después le nace un muchacho, Isaac. Después a ese muchacho le nacen dos. Después el Señor escoge uno solo y a ese le nacen 12. Y de esos 12, entonces viene la nación, el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Jacob. El pueblo de Israel, porque a él se le cambió el nombre de Jacob por Israel. Por eso se llama el pueblo de Israel. Hermanos, y ellos empiezan a ser bendecidos, a ser prosperados, hasta que se convierten en una nación próspera, poderosa, fuerte, que llegan a su clímax con los reinados de David y Salomón. Y se extendieron hasta donde el Señor les dijo, todo lo que el Señor les prometió, ellos lo tuvieron. Pero después de eso, ellos pecaron, fallaron. Y el Señor les quitó absolutamente todo. Y estuvieron años y años y siglos sin tener absolutamente nada, porque el Señor los había desechado.
hasta el año de 1948, 1945, el 14 de mayo, ese año, se establecen nuevamente como nación. No tenían ejército, el ejército que tenía David, todo eso se olvidó, todo eso se perdió, todo eso fue destruido. El poder que tenía Salomón, eso ya no existía. Entonces, ahora empieza en una época moderna totalmente distinta, totalmente diferente a lo que el Señor había hecho con ellos antes. Y allí, en esa época, entonces ellos empiezan a convivir con los palestinos, con los árabes. Y eso no podía ir bien. Había un conflicto tremendo entre ellos. Guerras a toda hora. Ataques de un lado y ataques del otro. Hasta que al fin este pueblo, que había sido entrenado en los campos de concentración de los nazis, que había sido entrenado en los ejércitos de los demás países, que había sido entrenado en todas partes, se unen al llamado que hace la nueva nación de repatriarse, de volver. Y ellos le conceden nacionalidad judía a todos los judíos en todas partes del mundo y le piden que vuelvan y regresan. Hermanos, y se empieza a formar un ejército que sabían que Dios era el que los estaba llevando allí. Un ejército que derrota totalmente a los árabes que están alrededor de ellos, viviendo pues allí en el pedacito que les dejan, que es la nación, el territorio que tienen hoy en día. Y ellos organizan, lo primero que organizan es su aviación, después la marina, después, bueno, el ejército de hombres, ¿no?, de infantería, después aviación, después marina. Hermanos, y ellos empiezan a derrotar absolutamente a todo el mundo. A los egipcios los derrotan y los destruyen por completo. A los de Jordania los derrotan y los destruyen por completo. A los sirios los derrotan y los destruyen por completo. A los del Líbano los derrotan y los destruyen por completo. Y todo el mundo dice, ¿y esto qué pasó? Este enano, ¿cómo es que está destruyéndonos a todos nosotros, que somos unos gigantes? Eran millones y millones contra un puñadito de judíos allí en el pueblo de Israel. La guerra de los 6 días, la guerra del Golfo, todas estas guerras, hermanos, la guerra de la destrucción, una cantidad de guerras que ha habido en Israel, y en todas ellas han triunfado, nunca han sido derrotados. Nunca han sido derrotados. ¿Por qué? Porque tienen fe, tienen una confianza, una seguridad en el Dios que los llamó. Hermanos, nosotros hoy en día, miren, quiero contarles algo más. En una de estas guerras que estuvo con Egipto, ellos le quitaron la península de Sinaí. ¿Sabe que en el Sinaí fue donde el Señor dio todas las leyes, donde el Señor se manifestó a Moisés con truenos, con relámpagos, con centellas, con vapor de humo, con olor, en fin, con todas estas cosas, donde el pueblo estaba ahí al pie del monte y el Señor hablaba en la montaña, y allí el Señor le dio las leyes, pero esa península, ese monte, se lo quitaron los egipcios, y ellos lo tienen, son los dueños de eso hoy en día. En esta batalla ellos capturaron la península de Sinaí, capturaron la franja de Gaza. ¿Y qué hicieron los israelitas? Ellos son tremendos ingenieros y tremendos químicos. Hicieron florecer toda la península de Sinaí, que es un solo desierto. Es un desierto completo, la hicieron florecer. Ellos llevaron plantas de desalinización del mar y llevaron agua potable a toda la península de Sinaí. Y sembraron, hermanos, e hicieron florecer, se hicieron ciudades allí, y los egipcios miraron con envidia que ellos habían hecho florecer todo esto. El desierto lo habían hecho florecer. Entonces fueron y se lo empezaron a guerrear otra vez. ¿Qué hicieron los árabes? Aumentaron el precio del petróleo de una manera exorbitante en el primer aumento que hubo del petróleo. Entonces todas las demás naciones del mundo
empezaron a decirle, oye, pero ¿qué está pasando con ustedes? No ataquen más a esos árabes, porque ahora nos están afectando también a nosotros con el precio del petróleo. Entonces llegaron a un acuerdo de entregarles otra vez la península de Sinaí, toda florecida y toda construida como la tenían en el desierto, lo habían hecho en ciudades, lo habían convertido en campos fértiles. ¿Qué hicieron los judíos? Fueron y quitaron todas las plantas de salinización y se las llevaron otra vez para Israel. Fueron y tumbaron todas las ciudades que habían hecho y aparte de eso, fumigaron con un producto químico que volvió otra vez estériles todas esas tierras. ¿Y saben cómo están esas tierras hoy en día? Están otra vez estériles. Son solamente, otra vez, ¿saben qué? Desiertos. Hermanos, es que el Señor tiene un trato especial con ese pueblo. Especial. Que el Señor le ha dicho que cuando ellos pongan la mano va a estar la bendición, va a estar la prosperidad, va a estar todo el beneficio. Entonces, hermanos, pero si nosotros creemos también a esta palabra, nosotros creemos también a esto que estamos leyéndolo aquí. Dice aquí, versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿como qué? Como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, mira lo que dice, el mundo no era digno, aleluya. Hermano, que el Señor pueda decir eso a cada uno de nosotros, que el mundo no es digno de nosotros, aleluya. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, que dice, no recibieron lo prometido. No
recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, hermano. Voy a dejar hasta aquí. Este tema me engolosinó mucho, me gustó mucho y quise darles más de la cuenta. Pero voy a continuar con este tema en la próxima ocasión que el Señor nos permita. Por ahora vamos a dar hasta aquí. Ustedes anhelen esos dones de poder, hermanos. Mire todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede alcanzar, simplemente por creer con fe, por aceptar con fe y por anhelar esos dones mejores. Estén de pie, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra.